Claro, ¿qué está ocurriendo en Ucrania últimamente? La información de la guerra ha desaparecido de la primera plana en los Estados Unidos, quizás por las elecciones, y tal vez porque hay desarrollos que nuestros medios prefieren no cubrir. Pero ¿cuál es la situación actual, según tú? Bueno, Ucrania está perdiendo la guerra en el campo de batalla. Ese es el punto básico. Ha habido un poco de desviación con la incursión de algunas brigadas de mercenarios de Ucrania y la NATO. La llamada parte rural bastante norte de Rusia, que recibió mucha atención, pero no tiene sentido militarmente en el verdadero frente de batalla. Ucrania ha sido doblegada. En otras palabras, simplemente no tienen gente, no tienen los sistemas de armas, no tienen defensas aéreas. Y así Rusia continúa. Rusia ha dicho todo el tiempo que podemos negociar, podemos detenernos, pero tenemos problemas. Y Occidente tiene, Estados Unidos y especialmente Gran Bretaña. No, vamos a prevalecer, vamos a ganar. Ucrania pierde 1 a 2,000 soldados al día entre muertos y heridos. Sí, un día. Esto es un ataque devastador, terrible. Pero nadie cuenta a los muertos en el liderazgo de Kiev, o en Washington, o en Londres, o en Varsovia. Y así esto continúa, porque nadie quiere asumir ninguna responsabilidad en el oeste por terminarlo. Entonces, pero hay una acción forzadora con esta elección, porque si hay un cambio en la administración, probablemente habrá un cambio de curso en la política de los EU hacia Ucrania. Quiero decir, espero que de todos modos, si Trump gana, eso proporciona un incentivo a la actual administración para no sé qué tipo de escenario establece eso. Bueno, no hay nada que esta administración salida vaya a hacer. No creo que el presidente probablemente esté en estado mental para liderar nada en este punto. Así que creo que estamos en piloto automático, que es un lugar muy malo en un mundo peligroso. No hay discusiones activas que sabemos entre Estados Unidos y Rusia, esencia para poner fin a esta guerra de manera responsable. Esta es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. No es una guerra entre Ucrania y Rusia. Este es el punto más básico. Esta es una guerra provocada por los Estados Unidos, con las intenciones de los Estados Unidos, con los objetivos de los Estados Unidos para la ampliación de la NATO. Y necesitaría un presidente que entienda los fundamentos de esto y por qué esto estaba tan mal pensado y una idea tan absurda y trágica que data de 30 años en el estado de seguridad de los Estados Unidos para terminarlo. Pero Biden no era esa persona. Obviamente, Biden compró todo este enfoque imprudente hace 30 años y ha sido parte de esta trágica aventura que de alguna manera iba a derribar a Rusia, pero al final está destruyendo Ucrania. Así que sí, necesitamos un nuevo presidente. Y necesitamos un presidente que entienda honestamente de qué se trata todo esto. Lo único que hemos discutido, lo único que es absolutamente verdad, es que nunca se ha dicho al pueblo estadounidense de qué se trata esto. Les han dicho exactamente lo contrario. No creo que haya apreciación ahora de que las fuerzas de la NATO, claramente norteamericanas, empleados o contratistas federales, estén luchando en Rusia. Oh, esto está absolutamente claro. Estamos en guerra con Rusia ahora. Estamos en una guerra caliente porque no es solo nuestro financiamiento, equipo, objetivos, estrategia, consejo, sino personal sobre el terreno. No necesariamente están en uniforme de los a veces llamados mercenarios, a veces no identificados. Pero ellos están tomando las decisiones y Rusia lo sabe. Y eso por sí mismo es una gran razón para alarmar. Bueno,
especialmente porque Rusia no necesita lanzar una bomba nuclear en Polonia, Europa o Estados Unidos para luchar. Rusia podría desactivar la infraestructura estadounidense crítica sin, ya sabes, ser obvia al respecto. Como si fuéramos muy vulnerables si Rusia decide atacarnos. Bueno, lo horrible de esta guerra desde el principio fue que nunca pudo concebir que los Estados Unidos cruzaran las líneas rojas de Rusia, porque o Rusia ganaría en el campo de batalla, como lo está haciendo, o Rusia perdería en el campo de batalla y luego escalaría. Y la escalada puede ser en muchas formas, como dices. Podría ser ataques contra los intereses de los Estados Unidos en todo el mundo a través de agentes, o podría ser como los rusos dejaron claro, si están perdiendo armas nucleares tácticas para comenzar, y con la escalada siempre perspicaz si Rusia está realmente profundamente amenazada. Así que al final, no había camino hacia el éxito de una empresa que comenzó en la administración Clinton, continuó con Bush, Obama, Trump, y por la que era empujar a la NATO a Ucrania a pesar de la línea roja más clara posible y más brillante que Rusia podía transmitir en tiempo de paz, que es no hacer eso, es no. Y la actitud de Rusia hacia la NATO y Ucrania era exactamente analógica a la que sería nuestra actitud hacia una base militar rusa en el Río Grande, en México. Sería, no intentes eso. Sí, y esto es obvio. No es sutil. Ha sido expresado consistentemente durante más de 30 años. Pero ahora lo sabemos mejor, y seguirán saliendo más detalles. Sin embargo, Clinton aprobó claramente este plan en 1994. Brzezinski claramente lo detalló en 1997 en un artículo que siempre sostuve que no era su idea original, sino su manera de informar a sus colegas en el sector civil sobre lo que ya se decidió. Por supuesto, íbamos a ir hasta Ucrania. Se hizo público en 2008 cuando George W. Bush Jr. promovía en la cumbre de la NATO más bucareña el compromiso de ampliar la NATO a Ucrania. Se convirtió en una causa de guerra en febrero de 2014, cuando Estados Unidos conspiró para derrocar a un presidente ucraniano que se opuso a la ampliación de la NATO, que quería que Ucrania fuera neutral, porque ese presidente entendía que si usted es Ucrania entre este y oeste, intenta mantener la cabeza abajo y permanecer neutral. Así que entendió eso. Estados Unidos decidió derrocarlo, y así comenzó la guerra. Por lo tanto, esto fue previsiblemente un fracaso en cada escenario. El escenario particular que se está desarrollando ahora mismo por el momento es, irónicamente, quizás el más seguro, es que Rusia está ganando en el campo de batalla. Sí, porque si Rusia perdiera en el campo de batalla, estaríamos viendo una escalada a la guerra nuclear. Y todos en el experto que dicen, oh, no te preocupes por eso. Eso es un bluff. Resentí profundamente la ignorancia de esas personas. En general, cuando la gente es ignorante, no me resentió. Traté de ayudar, pero lo corrijo. Sí, me resentió la ignorancia cuando pone en peligro a mis nietos. Sí, y ponen en peligro a mis nietos diciendo que no te preocupes por la guerra nuclear. Sí, esto es un blanco. No quiero escuchar de nadie porque nadie dice que no entiende nada sobre nuestra realidad. Gente que dice que siento exactamente lo mismo y estoy enfadada por eso y también angustiada por lo que dice sobre nuestra clase de liderazgo. Pero noté que mucha gente que dice eso es ex Estados Unidos.
Los oficiales militares trabajan en algún grupo de expertos, ya sabes, Hudson o I o CSIs o lo que sea, cuando sabes que son. Pagó para decirlo. Se les paga por decirlo. Pero te preguntas, ¿dónde están los sabios entre los oficiales? ¿Quiénes en el Pentágono tienen preocupación por el futuro de EEUU? ¿Dónde están? Sin duda hay algunos, pero siempre es una llamada cercana porque hemos sabido a lo largo de la era nuclear que ha habido cabezas calientes, personas irracionales, personas vulgares que han llamado a una guerra nuclear. Hemos llegado extraordinariamente a la guerra nuclear y hemos tenido gente en el ejército de los EEUU. Y todo el tiempo que pidió primeros ataques en varias ocasiones contra la Unión Soviética, que en cualquier escenario plausible podría haber terminado al mundo. Y esas personas estaban en posiciones de autoridad. El caso en el que he estudiado más de cerca en mi vida es la crisis de misiles cubanos. Escribí un libro sobre las consecuencias de la crisis de misiles cubanos y la diplomacia de Kennedy en 1963 para retirarse del borde. Pero en la crisis de misiles cubanos, casi todos los asesores del presidente Kennedy dijeron que huelga. Y hay muy buenas razones para creer que eso habría llevado a una guerra nuclear a gran escala que habría terminado con la civilización. Kennedy era en ese caso casi la única restricción dentro del liderazgo superior de los Estados Unidos. Así que nos acercamos extraordinariamente y ha habido otras ocasiones en las que nos hemos acercado extraordinariamente. No sé si lo discutimos antes, pero es uno de mis emblemas por tratar de ayudar a la gente a entender la situación de que los científicos atómicos que estaban muertos preocupados por esto desde el comienzo de la era atómica en 1945 establecieron este emblemático reloj del día del fin en 1947 en el Boletín de Científicos Atómicos. Y lo que es esto es una visión experta de lo cerca o lo lejos que estamos de la guerra nuclear. Según este reloj del día del fin, estamos los más cercanos de la historia al Armagedón nuclear durante todo el período desde 1947. El reloj del día del Apopal comenzó a unos minutos desde la medianoche. Medianoche significa, el Apopal significa Armagedón, y se alejó más de la medianoche, o más cerca de la medianoche, dependiendo de cómo se desarrolla la Guerra Fría, ya sea que estábamos en el punto más alto de la tensión o durante un periodo de retirada de la tensión. Bueno, basta decir que al final de la Guerra Fría, porque y tal vez nunca terminó realmente porque Estados Unidos nunca cambiaron realmente sus actitudes hacia Rusia. Pero al final de la Unión Soviética en diciembre de 1991 y principios de 1992, y con la llegada de la administración Clinton, el científico atómico puso el reloj a 17 minutos de medianoche. Eso es el más lejano que ha sido desde el comienzo de la era de las armas nucleares. Cada presidente desde entonces nos ha acercado a Armagedón. Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden, todos heredaron un reloj que luego empujaron, creo a través de las provocaciones y políticas de los Estados Unidos, todas estas guerras de elección, todas estas invasiones del Medio Oriente, toda esta ampliación de la OTAN, todo el desprecio por cualquier cosa que Rusia o China digan. ¿Cómo se atreven a expresar una opinión? Somos los únicos que pueden tener una opinión. El desprecio por Irán, el mal, el odio, todo se suma.
Esta perspectiva ha llevado a una agresividad y arrogancia que nos ha empujado peligrosamente cerca del abismo. Porque la actitud de los Estados Unidos desde 1992 es que no tenemos que escuchar a nadie. No tenemos que escuchar a Rusia. Rusia es una gasolinera con armas nucleares, por supuesto, la frase muy poco inteligente. Pero la idea era, sí, humillarlos. Solo tienen 6,000 ojivas nucleares. ¿Qué podría salir mal? Evidentemente, la manera en que tratamos a China, las conversaciones informales en Washington hoy en día, sí, hay mucha especulación sobre una guerra con China. Generales y personal de servicio hablando de una posible guerra con China en los próximos 2 o 3 años. ¿Están estas personas completamente fuera de sí? ¿Tienen idea de lo que están haciendo? Pero normalmente, y la teoría de nuestro sistema es que tenemos un presidente civil que es responsable de mantener a nuestro país seguro, no empujándonos al borde. Pero por supuesto no tenemos un presidente así ahora. Incluso cuando funcionaba, no nos estaba manteniendo del borde. Estaba haciendo declaraciones que, por el amor de Dios, ese hombre debe irse. Hablando del presidente de Rusia como si fuera la elección estadounidense, bueno, eso no es algo que uno debería decir incluso sobre un adversario, sino una contraparte que resulta ser la segunda superpotencia nuclear. Pero así es como hemos actuado. Y Biden se fue poco después de su reunión con el presidente chino Xi Jinping y luego murmuró: creo que fue como siempre en algún tipo de reunión de donantes. Oh, es un dictador. Este es el concepto de arrogancia, desprecio y estupidez, con la intención de humillar a los homólogos. Por eso en este reloj del día de la Popal ahora estamos 90 segundos para medianoche. De todo lo que observé y sé, regresé recientemente de un viaje largo por Asia y Europa, donde hablé con muchos líderes durante el trayecto. Hay preocupación por todas partes. Hay preocupación absoluta en todas partes. Cada líder con el que hablé, y había un número de ellos. ¿Qué está pasando con tu país? ¿Nos empujan a la guerra? ¿Por qué tenemos que elegir entre comercio con China, o comercio con Estados Unidos, o comercio con Rusia? ¿Por qué las sanciones contra Rusia se aplican a nosotros y rompen nuestra economía? Tuve conversaciones detalladas con numerosos líderes en toda Asia sobre estos complejos problemas. La conclusión común es que no hay una solución clara disponible. Lamentablemente, no podemos asegurar que todo esté bajo control, porque ciertamente no lo está.